Bien, muy buenos días. Permítame que salude en primer lugar a quienes nos están viendo online. Creo que son aproximadamente 600 los inscritos. Y por supuesto que agradezca a todos los asistentes su presencia en esta su casa. Y muy especialmente quiero agradecer a la Defensora del Pueblo pues su voluntad de estar aquí en esta apertura y de dirigirnos las palabras de apertura. Yo no debería hacer hoy más que ofrecerles a ustedes nuestra casa, la Casa de la Abogacía, la Casa de la Ciudadanía toda, pero déjenme que presuma un poco de instituciones y de profesión. Esta profesión se ha distinguido siempre, lo sabe bien la Defensora del Pueblo porque es también su profesión, se ha distinguido siempre por la sensibilidad hacia las necesidades sociales, no solo jurídicas, pero especialmente jurídicas. Hay que recordar que los servicios de asesoramiento en las prisiones, los servicios de asesoramiento y defensa a inmigrantes, a mujeres agredidas, a menores, a discapacitados y mayores, nacieron en el seno de los colegios de abogados, pues por iniciativa de compañeros y compañeras que no estaban de acuerdo con el tratamiento jurídico y social que se hacía de estas causas. No es más que una manifestación más de la función social que asumen los abogados por encima de la que la sociedad les ha encomendado. Bien, la crisis económica nos ha traído situaciones de violación de derechos humanos, hay que decirlo claramente, atentados a la dignidad de las personas. En el tema que nos concita hoy, referidos al derecho a una vivienda justa, pero no solo el derecho a una vivienda justa, sino el derecho a la dignidad de la persona en general y el derecho a compartir en esta sociedad los bienes adquiridos por todos que luego no se distribuyen exactamente entre todos. Esta tremenda brecha que está haciendo la crisis en la ciudadanía española ha llevado a la abogacía a iniciar una serie de trabajos en los que hay que decir, otras instituciones, como es el Ayuntamiento de Tarrasa, se han distinguido, como es la Asociación de la Banca también, que también creo que nos acompaña su vicepresidente. Y una vez más, por eso les decía que quería presumir de profesión, los colegios de abogados, todos se han puesto a trabajar de la mano del decano de Tarrasa, Miquel Samper, que es quien trajo a esta casa la primera sensibilidad a este respecto, y, ¿por qué no decirlo?, solicitando también la ayuda al Defensor del Pueblo, que es la institución más próxima a la función social que tiene asumida la abogacía, y que siempre, por lo menos desde que yo soy presidente y decano anteriormente del Colegio de Zaragoza, ha estado muy próxima y dispuesta a ayudar a sacar adelante estas iniciativas. No diré más porque es más importante hoy escuchar que decir cosas, y tiene la palabra para abrir las jornadas María Luisa, la Defensora del Pueblo. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimo señor presidente del Consejo General de la Abogacía, queridos compañeros. Es para mí una satisfacción estar aquí porque soy una más. Soy abogado de profesión. Yo siempre he dicho que sustancialmente soy abogado y que accidentalmente ocupo pues determinados puestos que ocupan en la vida política, y ahora desde hace 1 año y medio como defensora del pueblo en funciones y con anterioridad 10 años como defensora adjunta. Por lo tanto, me siento en casa. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy aquí encantada. Como sabéis, me corresponde en estos momentos, como os decía, ser la defensora del pueblo en funciones, y que el hecho de la Defensoría del Pueblo lo que supone es estar en una atalaya privilegiada en la que detectamos todos los problemas que ocurren,
todos los problemas. La gente se dirige a nosotros, nos plantea quejas para que nosotros acudamos en su ayuda cuando consideran que algún derecho ha sido atropellado o ha sido vulnerado por parte de alguna administración pública, acuden a nosotros. Pero aunque no acudan a nosotros, cuando nosotros tenemos conocimiento de que hay un hecho social que conmueve a la sociedad, que puede repercutir en lo que son sus derechos fundamentales, sin que nadie nos avise, nosotros iniciamos lo que denominamos una investigación de oficio. Pues bien, lógicamente no podía pasar desapercibido la terrible situación por la que están pasando muchas personas, y digo personas porque no me refiero a españoles. El otro día recibí la visita de la embajadora de Ecuador, el otro día de la embajadora de Perú, de gente que está preocupadísima porque están en las mismas circunstancias que puedan estar nuestros compatriotas en este tema que hoy nos ocupa. Por lo tanto, vamos a iniciar ahora una pequeña reflexión sobre este tema. El enfoque que estamos estudiando nosotros es el derecho social a la vivienda. ¿Por qué? Porque este es un derecho que supone siempre un punto de arranque en algo tan básico y tan fundamental como es la vivienda. Nosotros, a la vista de las quejas que recibimos y a la vista de la situación actual que se está viviendo en España, decidimos elaborar un informe, que es este informe, que lo tenéis en la página web completo y que con mucho gusto, si alguien tiene interés en tenerlo, pues también os lo puedo proporcionar, que se llama Crisis económica y deudores hipotecarios, actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo. Bien, me voy a remitir al contenido del informe, pero también deciros que hemos presentado el otro día, anteayer concretamente en el Congreso de los Diputados, la memoria del año 2011, en el cual ya expresábamos nuestra preocupación, y que en todos ellos podéis encontrar, si lo deseáis, información sobre los trabajos que venimos haciendo, indagando a las distintas administraciones públicas y ante los organismos de supervisión, por lo que yo me voy a limitar a mencionar muy por encima algunos de los temas, porque luego tenéis toda la jornada para hablar del tema. Como sabéis, como defensora del pueblo, pues superviso la actividad de las administraciones y autoridades públicas, por lo que es importante que os explique esta supervisión hasta dónde llega. Nosotros investigamos todas las situaciones irregulares que nos manifiestan los ciudadanos y de las asociaciones que los representen. Pero hay que tener en cuenta que la protección que otorga nuestra institución es siempre vertical, de arriba abajo, no horizontal. Yo no tengo competencias para las quejas que puedan provenir de malas actuaciones entre particulares. Siempre ha de ser una administración pública, una empresa pública, con un particular. Lo digo esto para que entendáis que yo no puedo dirigirme a una entidad bancaria, aunque sí puedo, y así lo he hecho de manifiesto, poner de manifiesto al Banco de España o al Ministerio de Economía las anomalías que yo detecto. Actuamos de oficio, como se explicaba antes, y nos hemos preocupado de la situación económica y financiera de nuestro país. Nosotros consideramos que la vivienda, además de ser un activo que puede ser movilizado en el mercado de crédito, es objeto de un derecho constitucional que viene recogido en el artículo 47 de nuestra norma fundamental. Y es un derecho imprescindible para la realización de otros derechos constitucionales, como son el principio de igualdad real, el del libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque consideramos que es un derecho que se configura a través de todas las perspectivas jurídicas, civil, hipotecaria, urbanística, financiera, fiscal, etc. Y este derecho social obliga a los poderes públicos en todas sus políticas y decisiones. También la regulación del mercado hipotecario debe respetar el derecho a una vivienda digna y al ejercicio de los demás derechos constitucionales que vienen vinculados. La protección debe tenerse en cuenta al interpretar las normas sobre la concesión y la ejecución de hipotecas, estando también en juego el derecho a la propiedad privada del artículo 33. Por su parte, las relaciones banca-cliente encuentran su marco básico de protección en el derecho a la protección de los consumidores del artículo 51 de la Constitución española, aunque evidentemente trascienden ese ámbito por su afectación directa a los derechos que os he mencionado. Pues bien, nosotros no nos hemos querido limitar a contemplar los problemas, sino que nos hemos querido comprometer en la búsqueda de soluciones.
Las dificultades para mantener la vivienda familiar abocan a las familias a una peligrosísima espiral de precariedad y exclusión social, y de ahí la elaboración de este informe que os he dicho y que presenté el 25 de enero en el Congreso y en el Senado. En este informe, lógicamente, no pretendemos buscar soluciones mágicas porque no las hay, pero sí pretendemos establecer unos márgenes de actuación para disminuir el impacto que la situación conlleva, y ese fue el espíritu por el que formulamos una serie de conclusiones y recomendaciones con el fin de evitar que estas situaciones se sigan produciendo. Según nuestro sistema vigente, el deudor no se libera con la entrega de la vivienda porque rige el principio de responsabilidad patrimonial universal, y tras la ejecución hipotecaria y la pérdida de la vivienda, el deudor mantiene la parte de la deuda no satisfecha. A su vez, la inclusión de las personas desahuciadas en los registros de morosos produce una exclusión financiera y así surge la falta de integración social. Por lo tanto, hay que partir del hecho que, debido a la crisis económica y desempleo, muchas personas se encuentran en una situación que podemos calificar de desesperada. De todos es sabido que las entidades bancarias reciben ayudas que las demás empresas no reciben. Estos privilegios, que se admiten, y los admitimos todos como un mal necesario, constituyen medidas excepcionales que se justifican por el carácter especial de la actividad bancaria. Pero lo cierto es que solo implican ayudas para una de las partes de la relación, sin que los beneficios se extiendan a la otra. Y yo creo, y así lo he expresado públicamente, que la situación actual requiere extender esos beneficios que ya recibe la banca al otro lado de la relación, es decir, al cliente sobreendeudado que se ve abocado a perder su vivienda o el local de negocio que le da de comer y que constituye, por tanto, su medio de vida. Es por ello que, a la vista de la situación que os he descrito, hemos efectuado diversas recomendaciones en función de sus respectivas competencias a los Ministerios de Justicia, Economía y Competitividad, Ministerio de Presidencia, Banco de España y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y que en síntesis son los siguientes. Voy simplemente a enunciarlos. Me encantaría poderme detener un rato porque cada enunciado tiene su miga. Pero bueno, os he dicho que los tenéis aquí. También tenemos, ¿cómo se llama?, un pendrive que os podemos dar para que nos vayáis cargados, y yo creo que enunciándolo pues hay bastante. Nosotros hemos pedido al Banco de España que mejore su labor de intermediación, porque no estamos satisfechos con la actuación del Banco de España, que se ocupa de la solvencia de los bancos y se ocupa poco de la otra parte de la relación. Hemos dividido nuestras recomendaciones en medidas de tipo preventivo y medidas de tipo paliativo. Dentro de las medidas de tipo preventivo solicitamos mejorar la transparencia. La normativa actual no es suficiente. 2. Hacer efectivo el asesoramiento técnico tanto por parte de las entidades financieras como por parte de los notarios. No vale que los notarios se limiten a leer la escritura sin saber si efectivamente ha quedado enterado de la letra pequeña la persona que está otorgando la escritura pública. 3. Desarrollar la obligación de concesión responsable del crédito, es decir, conocer la solvencia del cliente. Hay que saber si va a poder hacer frente o no va a poder hacer frente. 4. Establecer restricciones a la práctica generalizada de las entidades bancarias de imponer la contratación de seguros de protección de préstamos, en los que muchas veces existen numerosas limitaciones para poder desplegar la cobertura y que se suelen establecer en las mismas entidades financieras que pertenecen a los bancos. Esa costumbre, para decirlo de una forma amable, esa costumbre de las entidades bancarias de que para conceder un préstamo hipotecario obliguen la suscripción de un seguro de desempleo, de vida, a personas que luego no lo pueden cobrar, porque, por ejemplo, para el seguro de desempleo, cuando una persona se dirige al banco porque ha caído en desempleo y dice que, bueno, que viene, le dicen, oiga, pero es que su contrato no era indefinido. Y era una obligación que su contrato fuera indefinido. ¿Y usted cómo no me lo dijo? Porque usted hizo acopio de toda la documentación para concederme el crédito. Bien. 5. Intensificar la independencia de las sociedades de tasación
que muchas veces dependen de los propios grupos bancarios que conceden los préstamos hipotecarios. Esto las medidas preventivas. Medidas paliativas. Una, regulación de un procedimiento específico para la insolvencia de las personas físicas. ¿Por qué? Porque la ley concursal no da respuesta adecuada al problema del endeudamiento de las personas físicas. Dos, mejorar el sistema de subastas. Por ejemplo, en materia de publicidad, que las subastas se hagan vía Internet para que tengan una mayor difusión y para que el precio pueda ser mayor. Tres, adopción de medidas extraordinarias que permitan seguir utilizando la vivienda local mediante un precio asumible, arrendamiento, leasing, etcétera, etcétera. Cuatro, limitación de los intereses moratorios, con el fin de que queden limitados como máximo a 2 veces el interés legal del dinero según criterio jurisprudencial. Y lo ideal sería que se suspendiera los intereses de demora. 4. Acuerdo de establecimiento de moratorias y de flexibilización de las cuotas. Aprovecho que tengo delante aquí a Miquel Samper, que me vino también a ver el otro día, para felicitarle. Estoy encantada por ese proceso de intermediación que hacéis el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Tarrasa y que tan buenos resultados se está dando. Por lo tanto, ese conseguir por parte vuestra moratorias, flexibilización de las cuotas, me parece fundamental. Estos son los enunciados que nosotros desarrollamos en este informe que os he explicado. Yo voy a centrarme solamente, también pinceladas, en 3 aspectos que para mí son muy importantes. El primero tiene que ver con la propia idea de la dación en pago, que está tan en boga en los últimos meses. Yo parto de la base de que la responsabilidad por el impago de las cuotas hipotecarias no puede trasladarse exclusivamente al deudor, ni condenarle al extremo de que cualquier dinero, cualquier riqueza que luego pueda generar, se deba destinar a la cobertura de un préstamo. Si el deudor firmó un contrato de préstamo hipotecario, fue no solo porque quiso endeudarse, sino porque las condiciones del mercado inmobiliario y de acceso a los préstamos fueron y eran las más laxas de la historia. Esas circunstancias, evidentemente, no son las actuales, y es necesario plantearse la responsabilidad del deudor cuando el incumplimiento viene derivado de circunstancias que son totalmente ajenas a su control y a su alcance de conocimiento. Hace un rato hablaba con el presidente del Consejo, con mi amigo Carlos Carnicer. Bueno, ¿qué es lo que ha generado toda esta situación? ¿Dónde hay que llegar para saber qué es lo que ha pasado en España? Para que hubiéramos pasado de una situación de que los préstamos se concedían con esa alegría a cualquier persona, con cualquier nómina, poco importaba lo que ganaba, a la situación actual. Pues bien, han sido circunstancias ajenas al cliente bancario. Y en este sentido, yo también creo que el sector bancario debería haber previsto con mucho más conocimientos la crisis, haber limitado el crédito hipotecario y no lo hizo. Al contrario, entre otras cuestiones, entiendo que forzó la máquina de concesión de créditos, extendiendo la cuantía y el plazo de las hipotecas o favoreciendo incluso las tasaciones imprudentes y vinculando técnicas e instrumentos financieros de nueva creación a esos productos hipotecarios. El Defensor del Pueblo se ha preocupado por recabar toda la información que nos ha sido posible sobre las posibilidades de solución para los casos más extremos, permitiendo que los ciudadanos manifiesten sus inquietudes y nos trasladaran sus propuestas. La dación en pago es una de las acciones que busca mejorar el reparto equitativo de la responsabilidad entre las partes intervinientes. Yo siempre he dicho que tanto la vivienda como el local de negocio deberían recibir una protección extraordinaria frente a la ejecución hipotecaria. ¿Por qué? Porque su pérdida multiplica el riesgo de pobreza, que acrecienta el desempleo y la escasa probabilidad de recuperar la capacidad productiva. Una situación que además lastra al conjunto de la sociedad, obligada a reforzar su sistema de coberturas sociales. Todas estas cuestiones han sido planteadas ya al Ministerio de Economía y Competitividad, como os decía, al Ministerio de Justicia, al Gabinete de Presidencia del Gobierno y, bueno, sabéis que hay un Real Decreto Ley 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios.
Yo, sinceramente, cuando yo en el informe que presenté hablaba de la dación en pago, yo no soy ninguna loca que piense que la dación de pago se debe dar en todo caso. Tengo el suficiente sentido común para saber que si esto fuera, los bancos que tienen dos tipos de garantías cuando conceden una hipoteca, que es la inmobiliaria y la personal, si pierden una de ellas, pues lógicamente lo que va a suponer es un encarecimiento de los préstamos hipotecarios, lo que tampoco es bueno, ¿no? Pero yo hablaba de una dación de pago en circunstancias muy excepcionales, muy excepcionales. Yo creo que el Gobierno, pues, bien, de alguna forma, por lo menos ya se puede hablar de la dación en pago, que antes no se hablaba, lo que pasa es que ha sido muy estricto en la concesión de lo que considera que se puede utilizar la dación en pago, porque habla de que todas las familias estén en paro, todos los miembros de la familia estén en paro, habla de que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia o que solo se posea una vivienda. Por su parte, yo entiendo que ha habido una buena respuesta por parte de las entidades bancarias que también piden unos incentivos fiscales. Dicen las entidades financieras, y así estoy convencida de que esto es así, que se agilizaría la dación en pago si se les eximiera de unos determinados gastos de tipo administrativo que tienen. Hablan sobre todo del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, que aunque varía de una comunidad a otra suele suponer un 7% del valor de la vivienda. Otro tema que no quiero dejar de tratar es un tema que a mí me ha preocupado muchísimo y es la ejecución hipotecaria extraprocesal. Se refiere, lógicamente, como sabéis, a la controversia surgida sobre la posibilidad de aplicar el límite del 60% del valor de tasación de los inmuebles a la ejecución hipotecaria extrajudicial tras la aprobación del Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio. Nosotros iniciamos una investigación ante el Ministerio de Justicia que aún no ha acabado. Como sabéis, el problema radica en que el artículo 236 del reglamento hipotecario declara que la subasta se puede hacer judicial o extrajudicial. Cuando se hace de forma extrajudicial ante notario, el artículo 236 del reglamento hipotecario declara que la tercera subasta se realiza sin sujeción a tipo. ¿Permitiendo qué? Pues la adjudicación del bien, de la vivienda o del local, por debajo del límite del 60% del valor de tasación fijado para las ejecuciones hipotecarias judiciales. Por lo tanto, si en una escritura pública un banco establece que se puede ir a la ejecución extrajudicial y se llega hasta la tercera subasta, el banco se puede adjudicar la vivienda sin sujeción a tipo. Es de una gravedad tremenda. Lo hice saber al presidente del Consejo General del Notariado y al ministro de Justicia, y tuve una entrevista con don Manuel López Pardiñas, el presidente del Consejo General del Notariado. Hay ya una circular en la que se establece que nunca se puede adjudicar el banco por menos del 60% del valor. Pero también me dirigí al Ministerio de Justicia porque lo que hay que hacer para evitar cualquier duda es modificar ese artículo 236 del reglamento hipotecario que aún no se ha modificado. Es gravísimo, es gravísimo. Y tengo conocimiento, no quiero hablar de qué casos, tengo conocimiento de que ha habido bancos que se lo han adjudicado por debajo del 60% del valor de la vivienda. Del procedimiento, ¿cómo voy de tiempo? Ya voy a acabar. Sí. Quería hablaros también del procedimiento de insolvencia personal. Un considerable número de ciudadanos se nos ha dirigido a nosotros reclamando la necesidad de que se regule la quiebra de las personas y familias. Haciéndose cargo de sus deudas, entendían que la regularización de su situación debería realizarse con un plan que se pacte con los acreedores y bajo el arbitrio o control de la Administración del juzgado para que se les permita cubrir sus necesidades mínimas y de sus familias y no se vean inmersos en un procedimiento que afecta tanto a su patrimonio y yo diría que a su salud y a su dignidad. Estos ciudadanos aludían a la diferencia que debía establecerse entre quienes se encuentran en situaciones provocadas por circunstancias coyunturales y aquellos que no habían sido diligentes con su gestión económica.
La unidad, lo que establece la ley concursal que antes os decía, implica la aplicación de esa misma norma, de la ley concursal, con idéntico procedimiento a todo deudor, sea persona jurídica o persona física, con independencia si se ejerce o no una actividad empresarial. Sin embargo, esta norma está destinada fundamentalmente a las personas jurídicas o bien a profesionales y empresarios, ya que su objeto principal es la continuidad de las actividades económicas buscando la satisfacción de los acreedores. Pero esta legislación no es la adecuada a los problemas derivados de la insolvencia personal o familiar, porque la naturaleza de la incapacidad económica de uno o de otro difiere considerablemente. Nosotros seguimos manteniendo la necesidad de regular específicamente la insolvencia de particulares, lo cual no pudo ser concretado en la anterior legislatura, a pesar de que se nos dijo que se iba a hacer. Podría seguir hablándoos porque el informe da para bastante más, podría seguir desgranando otros asuntos, pero no quiero agotar vuestra paciencia. Y además son muy relevantes todas las intervenciones que vais a tener, por lo que no me queda más que desearos una feliz y provechosa jornada, con el convencimiento de que estas iniciativas de debate pues van a ayudarnos a todos, a administraciones, a instituciones y a mejorar nuestro marco legal de relaciones sociales. Como actual titular de la institución del Defensor del Pueblo no me queda más que poneros a vuestra disposición y deciros que estaré encantada de recibiros cuando tengáis cualquier duda o cuando tengáis alguna sugerencia que efectuarme. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.